Hola, ¿cómo estás? Espero que vengas transitando bien por estos videos, aprendiendo y aplicando todo lo que explicamos clase por clase. Acordate siempre de mirar el manual de tu máquina, te lo digo en todos los videos. Como te dije en otros videos, la fotografía tiene múltiples aristas y te vas a poder especializar en cualquiera de ellas perfilando el equipo hacia lo que a vos te interese. Puede ser que sea la fotografía de naturaleza, entonces vas a tener que tener lentes largos, equipos robustos. Puede ser que sea la fotografía comercial, entonces vas a tener que tener equipos de iluminación, trípodes y lentes fijos. Puede ser que te guste la fotografía de acción o urbana, entonces tus lentes van a tener que ser luminosos, equipos livianos. O bien, podés tener un equipo estándar al comienzo como para ver hacia dónde va tu gusto en cuanto a la fotografía. Una de esas posibilidades es que te especialices en la fotografía o que te guste la fotografía macro. Habrás oído nombrar la fotografía macro o la macrofotografía y no sepas bien de qué se trata. Bueno, en este video voy a tratar de explicarte los conceptos básicos del trabajo de fotografía de cosas muy chiquitas, tratando de llevarlas a una escala en que el ojo humano encuentra detalles que no puede percibir en la realidad. La fotografía macro es una de las facetas de la fotografía con la que más paciencia tenés que tener, porque no estás tratando con humanos a los cuales le podés decir de qué manera comportarse, ni tampoco estás trabajando con objetos que vos podés manipularlos y ubicarlos de tal manera que te convenga en la fotografía. Si bien se puede hacer fotografía macro de otro tipo de elementos inanimados, la más interesante que a mí me resulta es descubrir caras en pequeños insectos. Caras, ojos, bocas, colmillos, antenas, pelos. Para la fotografía macro hay lentes que te permiten acercarte a distancias realmente muy cortas. Capaz que 10, 5 centímetros, eso va de acuerdo al tipo de lente y al fabricante. Cuando un lente dice en algún lado macro, te está indicando que la capacidad de foco es más cerca que los lentes convencionales. No todos los lentes macro sirven para macrofotografía. Lamentablemente, a veces esa nomenclatura dentro del objetivo no es tan útil para este tipo de trabajos. Entonces es que nos tenemos que valer de algunos elementos adicionales y te voy a contar de qué se trata para que puedas tener un panorama más o menos acabado de los elementos que hay en el mercado para poder lograr acercamientos a 1 o 2 centímetros del objeto. Antes de empezar, te recuerdo que todos los lentes tienen una distancia mínima de enfoque y eso es de acuerdo a cada equipo. Tenés que buscar en el fabricante de tu lente y el modelo porque te va a aclarar el diafragma, el diámetro del lente, te va a aclarar todas las especificaciones técnicas que tenga ese lente, pero también te va a decir cuál es la distancia mínima a la que vos te podés acercar a ese objeto. Uno de los elementos que podés tener para hacer fotografía macro es una lupa común. Yo tengo esta lente está un poco deteriorada, no la utilizo para macro, pero te voy a mostrar la forma en que si la tuviera que utilizar, si estuviera bien, de qué manera lo haría. Entonces, lo que hago es colocar por delante
de la lente la lupa y buscar el foco entonces más cerca de que pueda. Por ejemplo, este lente tiene una aproximación de 14, 13 centímetros, la distancia mínima de enfoque. Voy a poner en automático. Y vamos a ver si me toma. Ahí. Ahí me está enfocando. Ahí está enfocando. Ahí ya no enfoca. ¿Ok? Ahí es la distancia mínima de enfoque. Y si coloco este lente, me permite, esta lupa adelante, me permite acercarme casi al doble. Solamente con una lupa vas a poder tener una imagen más grande de ese elemento. Ahora, lo que te digo, como todas las lentes son convexas, tienen las lupas la capacidad de mostrar la imagen por el centro bastante nítida, pero a medida que se va curvando la lente, va haciéndose un desenfoco y un efecto medio raro. Por eso es que no la utilizo, porque para acercarte necesito agregar elementos. Hay en el mercado algo que se llama lentillas de aproximación. Las lentillas de aproximación son justamente eso, 2, 4, 8, van cambiando la distancia mínima de enfoque, agregándole un elemento, dos elementos, tres elementos. El problema es que cada vez vas interponiendo más elementos entre la realidad y el sensor, con lo cual vas a ir perdiendo nitidez y claridad y definición. También quiero decirte que las lentillas de aproximación tienen distintos precios. Las más baratas son las que más deforman. En cambio, las que son más controlado la deformación son más caras. Seguramente deben estar ahí las Tiffen o las Oya, que son marcas que se dedican a este tipo de filtros o lentes. También tenés que saber que la lentilla de aproximación tiene un diámetro que vos tenés que enroscar en tu lente. Entonces, ese diámetro tenés que fijarte en tu lente para saber de cuánto estás hablando. Por ejemplo, este de Canon tiene un diámetro de 58 milímetros, es el 1855 y lo tiene aquí en la inscripción del frente del objetivo. En cambio, algunas marcas como Nikon pueden llegar a tenerlos acá en el anillo de enrosque con la cámara. Bueno, el segundo elemento, uno de los más raros, se llama anillo inversor. Y es una cosa extraña, bastante extraña, porque lo que va a permitirte es colocar el lente al revés en la cámara. Voy a ver si te lo puedo mostrar. A ver si es para acá. Se enrosca como si fuera un filtro por encima, por la parte de arriba del lente, ¿sí? Ahí lo estás viendo, mira. ¿Lo ves? Esto que acabo de enroscar es el anillo inversor que te mostré. Bien. Ahora lo que voy a hacer es invertir el lente. Sí, lo voy a dar vuelta. Como este anillo es para Canon, tiene entonces el diámetro de este lente, 58 milímetros, y la montura de las cámaras Canon. Entonces tengo que hacer coincidir, ya podré, ahí va. De esta manera voy a poder acercarme. ¿Cuánto? Bien, yo te quiero mostrar, a ver si estás viendo. Esta es la distancia de enfoque. La voy a hacer más así, así podés verlo. Ahí estoy viendo enfocado. ¿Sí? 3 centímetros, 4. Una de las ventajas de este anillo inversor es que vos no estás colocando un elemento más como era en el caso de las lentillas de aproximación.
Así que lo único que hicimos fue invertir el lente. Y de esa manera ganamos casi 10 centímetros más de acercamiento. O sea, si dijimos que este lente puesto de manera normal podía enfocar a 13 centímetros, si lo damos vuelta podemos enfocar a una distancia de 3 centímetros o 4. Ahora, la desventaja que tiene este sistema es que toda la parte electrónica del lente queda a la intemperie. Es decir, que vos perdés contacto con el lente. La cámara ve, pero no tiene contacto. No sabes en qué diafragma estás trabajando y obviamente el autofocus no funciona. Tenés que poner el lente en manual, autofocus, manual focus, están todos los comandos al revés. Bien, poner el lente en manual y entonces buscar el foco con el anillo de enfoque. Para sacarlo, se saca de la misma manera que sacarías un lente. Ahí voy a darlo vuelta y finalmente desenrosco como desenrosco el filtro. Por eso te digo que tiene que tener el mismo diámetro de tu lente y separo el anillo inversor, que es metálico en este caso, pero podés hacerlo. Hay otros que son plásticos, no te los aconsejo porque puede llegar a trabarse y marcar el mecanismo. A ver, el tercer producto que tenemos para hacer macro se llama tubo extensor. Y esto tiene la misma capacidad que tiene de acercamiento el famoso fuelle. No sé si alguna vez viste, hay un fuelle que también permite colocar el lente en un extremo y en el otro extremo la cámara. Y entonces se va acercando y alejando. Esto es exactamente lo mismo y como ves puede utilizarse por partes, ¿sí? Y volverlos a ensamblar. Cada uno de estos anillos del tubo extensor tiene sus propios conectores. Se puede utilizar de manera independiente, pero nunca vas a perder la conexión con la cámara. Es decir, que desde acá vas a poder seguir manejando el diafragma. La segunda ventaja es la misma que la del anillo inversor. No estás colocando nada adelante y la imagen pasa derecho. No hay deformaciones ni pérdida de calidad. De esta manera voy a poder utilizarlo para enfocar a, ya te digo cuánto. Uy, estoy muy cerca. Casi ni lo veo. A ver si vos podés ver mejor. No tengo foco, no tengo foco, no tengo foco, no tengo foco. Tengo foco. Y qué sucios están mis anteojos. ¿Sí? Bien. Un centímetro de aproximación, 1 o 2 centímetros. Realmente es un acercamiento enorme, con lo cual vas a tener que pensar en un trípode. O bien trabajar con velocidades altas. Y ahí viene la técnica del macro. Yo te dije que necesitabas paciencia al principio por los bichos, pero también te digo que vas a necesitar paciencia para trabajar con el macro, porque al estar acercándote mucho a algo y al ponerlo en foco, vas a tener el problema de una muy corta profundidad de campo. Quiere decir que tal vez a 1 centímetro el foco esté solamente en 1 milímetro. Eso va a hacer que necesites trabajar con una profundidad de campo mayor. Por lo tanto, como la distancia focal está condicionando la profundidad de campo, pero la necesito para poder hacer esa fotografía tan de cerca, voy a tener que trabajar con el diafragma bien cerrado. Es decir,
si se puede, 22. ¿Y qué pasa cuando trabajas con 22? Bien, necesitas tener mucha luz. Porque, por otro lado, esta distancia focal ya no es ni 18 ni 55. Esta distancia focal ya condiciona muchísimo la velocidad con la que vayas a trabajar. Ya no la frenás en una en 60 la cámara y es muy probable que necesites trabajar en velocidades bastante más altas. Vamos por partes. Velocidades altas, uno en 200, uno en 300 y diafragmas cerrados. Esas situaciones solamente las encontramos que son posibles de recrear en un estudio con flashes o bien en un exterior. Entonces, si vas a estar en un exterior, vas a tener que estar con muy buena luz para que puedas trabajar en ISO 100 o con ISOs bajas para evitar ruido en la toma. Ahí es donde vas a tener que mostrar toda tu habilidad y tu paciencia para enfocar y trabajar con un objeto que, si es un insecto, aparece y desaparece, camina, va, viene, o con vos mismo que estás en este momento y apenas con un movimiento de este movimiento de 1 centímetro cambias totalmente el foco. Lo que te diría es que para esta primera etapa de macro, si te vas a alargar, empieces con cosas que puedas manejar, monedas, billetes, a descubrirle textura a esas cosas que las tenés vista, pero vista a 1 metro, a 50 centímetros. Pero, ¿qué aparece cuando fotografías, por ejemplo, un colador, un tamizador, ¿no? ¿Qué aparece cuando fotografías una moneda? O te acercás mucho a un ojo o la piel. ¿O qué aparece cuando te acercás mucho a una caja de escarbadientes o una caja de fósforos? O a las gomitas de unas golosinas. ¿Cómo es la textura esa? ¿Te pusiste a ver cómo es el azúcar en una azucarera? Bien, todo eso vas a poder hacerlo y no va a importar tanto el foco porque si no enfoca en un granito de azúcar va a enfocar en el otro. Te sugiero que utilices un trípode, por lo menos para mantener fija la cámara y que esa cámara esté enfocando a una flor a donde va a posarse la abeja. Entonces lo único que vas a tener que hacer es esperar el momento en que la abeja llegue a ese punto de enfoque y ajustar y disparar. A veces estar haciendo así es lo que te decía, entre la abeja y vos que te moves, los planos focales van cambiando y es muy probable que cometas el error de fotografiar fuera de foco. No te olvides de controlar los fondos, si es que vas a hacer este tipo de fotografía, y limpiar bien el lente, porque cualquier basurita que vayas a tener va a quedar justamente muy magnificado la falta de resolución. Bueno, esta fue la clase de macrofotografía. Si es que te empezás a dedicar a fotografiar insectos, me encantan ver las caras. Realmente cuando uno se acerca a ese tamaño, ve ojos y ve caras y ve un ser vivo en detalles que jamás había visto. Si te dedicas a eso y conseguís una buena foto, mándamela porque me encanta este tipo de disciplina fotográfica. Bueno, muchas gracias por seguirme hasta acá, te espero en el próximo video.